tenemos acá una serie de palabras con variados significados, de las cuales habitualmente surgen algunas controversias o confusiones en cuanto al uso, no por el grado de polisemia que tengan, es decir, la polisemia, generalmente los ejemplos que se dan son de palabras, de una misma palabra que tiene más de una acepción, pero que los significados son muy diferentes, ¿no es cierto? Distan mucho. Por ejemplo, la palabra vela en el barco, la vela del barco, y la vela para alumbrar. Es la misma palabra con dos significados, pero que no tienen nada que ver uno con el otro. En este caso es más grave, porque en estos casos los significados sí tienen que ver entre sí, están relacionados. Entonces ahí es donde aparece la confusión, cuando una persona dice una palabra pensando en una acepción y del otro lado se entiende con una acepción equivocada o no se coincide. La palabra normal, por ejemplo, tiene este problema, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos normal? Acá tenemos un par de acepciones. Las primeras son las que más comúnmente se usan. Dicho de una cosa que se halla en su estado natural, algo habitual u ordinario, y que sirve de norma o regla. Dicho de una cosa que se halla en su estado natural, bueno, es lo que muchas veces ocurre, ¿no? Que cuando alguien habla de lo normal, se lo entiende como que está hablando de algo natural, ¿no es cierto? La segunda acepción se la puede confundir con lo común, ¿no es cierto? Yo digo al que algo es normal, estoy diciendo que es común, que ocurre habitualmente. Y la tercera, que es la más difícil o la que menos se interpreta, que es, por eso la tenemos marcada, que sirve de norma o regla, es decir, lo normal en el sentido de normalización, es decir, una norma que sirve como estándar o como molde para la uniformización. Si yo digo la frase, por ejemplo, es normal que el hombre se eduque, bueno, alguien puede decir, bueno, pero el que no se educa no es normal, o aquel que no tiene acceso a la educación, o aquel que vive en estado salvaje, entonces no es normal. No es normal, ese no es normal es tomado como esta primera acepción, es decir, como lo natural, es decir, el estado de normalidad se lo toma como algo que viene de la naturaleza, cuando en realidad la frase lo que quiere decir es, en este sentido, en el sentido de normalización, es norma en cualquier sociedad que a los ciudadanos, a los habitantes, a las personas, se les brinda educación. De hecho, es un derecho en toda nación. Entonces, pero bueno, ¿qué pasa? Siempre en estas confusiones, por ejemplo, tenemos la definición de natural. También ocurre lo mismo, ¿no? Cuando decimos que algo es natural, perteneciente o relativo a la naturaleza o conforme a la cualidad o propiedad de las cosas. Este es el sentido, digamos, que sería más común, ¿no es cierto?, en el que se puede usar. Pero también se utiliza en otro sentido, regular y que comúnmente sucede, ¿no es cierto? Volviendo al tema de la uniformización, que es algo que en la época moderna, la uniformización de las sociedades era lo normal, es decir, la norma era uniformizar a la gente bajo un mismo criterio, bajo un mismo estándar, y el ámbito natural de esta uniformización era la escuela. Hoy en día, lo que podríamos denominar como posmodernidad,
este ámbito ya no es privativo de la actividad educativa. Hoy en día se dice que la educación está en todas partes. Entonces coincide con este concepto de la posmodernidad, de la descentralización, y entonces, claro, vemos la normalización en todos lados. Ahora, ¿qué pasa? Hay un conflicto con el tema de la normalización, ¿no es cierto? Hoy en día se supone que no hay una normalización, que la normalización pertenece a ese modelo antiguo, el modelo moderno de la escuela uniformizadora. Pero ¿qué ocurre? ¿En qué sentido estamos usando ahí la palabra normal? ¿No es cierto? La estamos usando como lo que era en su momento esa imposición, apelando a criterios naturales, ¿no es cierto? Había un modelo que se lo trataba de crear a partir de ciertos conceptos que pretendían cierto cientificismo. En cambio, hoy en día lo normal ya no tiene esta característica. Por eso se lo critica, ¿no es cierto? Se critica aquella normalidad con la acepción en la que lo entendemos hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día la norma es criticar todo estándar, criticar todo tipo de uniformización, ¿no es cierto? Pero no deja de ser una normalidad. Esto no significa que sea común. Es decir, común en este sentido que tenemos acá, la palabra común, ordinario, vulgar, frecuente y muy sabido, es decir, algo que ocurre frecuentemente. Esta tendencia a la crítica, a la estandarización o a la uniformización es norma porque se inculca a través ya no solamente de los sistemas educativos, como decíamos, ahora la escuela está en todos lados, sino que en la sociedad entera, en los medios de comunicación, se normaliza a través de estos conceptos, ¿no es cierto? Se normaliza que hay que no hay que seguir un estándar y que no hay que generalizar, no hay que escapar a las generalizaciones. Esto, por eso decíamos la cuestión de lo natural, no es algo que se toma de la naturaleza, justamente se la repele en el sentido de la naturaleza de las cosas, porque se entiende que no existe una tal cosa como naturaleza humana. ¿Por qué? Cuando hablamos de naturaleza muchas veces también existe la confusión de entenderlo como algo biológico. No siempre lo natural, cuando decimos naturaleza estamos hablando de algo biológico. Puede haber una naturaleza psicológica o una naturaleza espiritual. Uniformización de la que hablamos, que difiere de la normalización de la época moderna, que aquella apelaba a un estándar. Esta justamente busca lo contrario, es la crítica al estándar, pero no deja de ser una norma, ¿no es cierto? Ahora, esto no quiere decir que sea algo común. Uno sale a la calle y ve que, para decirlo de alguna manera, la gente se sigue adoptando modas y sigue adoptando formas de pensar que se propagan, que se replican, y no todo el mundo es original, porque es muy difícil esto, obviamente. Entonces se puede decir que hay una naturaleza en el ser humano, o una tendencia a seguir modelos, pero bueno, esto que lo vemos que es lo común, es decir, que es común que el ser humano siga modelos, porque lo vemos en la vida cotidiana, está siendo reemplazado por la idea contraria, la idea de que no existe esta naturaleza, y que al no existir ningún estándar, ninguna naturaleza dada, la cultura tampoco tiene que crearla, porque esto parte de la idea de que el ser humano nace biológicamente iguales, todos nacemos biológicamente iguales, y es la cultura la que nos modifica. Entonces las diferencias que existen
son meramente culturales, por lo tanto se pueden manipular de cualquier forma. Hicimos un ejemplo de una frase que es muy popular, ¿no es cierto? La idea de que el perro es el mejor amigo del hombre. Pero bueno, hoy en día estaría mal dicho, porque hay unas generalizaciones que son contradictorias con esta normalización que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque el perro, estamos hablando en forma genérica, ¿no es cierto? No estamos hablando de algún perro en particular. El perro como especie y el hombre también como especie. Entonces la vamos a reemplazar por esta otra frase que dice: algunos perros, no todos, porque no sabemos si todos los perros son amigos del hombre o no, son los mejores amigos de algunos hombres, porque también no sabemos si los perros pueden ser amigos de todos los hombres. No sabemos si encerramos a un hombre particular y un perro particular en un hogar, si se van a llevar bien o no. No tenemos que dar por supuesto. Y además, bueno, no todos los hombres, y además las mujeres y otros géneros, porque también estamos usando como genérico a la palabra hombre, y no sabemos si los demás también participan de este concepto o no.